Hola, buenos días. Soy Pedro Agustín Medrano de la Asociación Forestal de Soria y bueno, lo primero que os quiero transmitir es mi pesar por no poder estar esta mañana con vosotros de forma presencial. Quiero confiar en que a través de esta presentación pues podáis haceros una idea del alcance de la línea de trabajo que venimos desarrollando aquí desde hace casi 20 años y que bueno, en la medida de lo posible, pues a ver si puede serviros de inspiración para resolver alguno de los retos que creo que vosotros ahora mismo tenéis por allí. Quiero agradecer también a la Fundación Basoa que haya pensado en nosotros para este encuentro y además es que quiero resaltar expresamente que me parece muy acertado el enfoque que le ha dado a la jornada, en el sentido de escuchar las experiencias que se vienen desarrollando. Nosotros, en el caso de los montes de socios, si bien estamos contentos porque resuelven una necesidad que hay en Soria y en otras zonas de interior de nuestro país, como Guadalajara, Teruel, Cuenca, pues tenemos muy claro que no existe una solución única para todo esto de la gestión compartida o colectiva o comunitaria, sino que bueno, cada realidad socioeconómica es una y por lo tanto para ello habrá que pensar y diseñar soluciones adaptadas a cada circunstancia. Nosotros como asociación forestal pues tenemos algo más de 30 años de historia, tenemos una estructura que pudiera ser parecida a la que tenéis vosotros en el País Vasco, con un ámbito de actuación provincial. Y bueno, pues ¿cómo son nuestros montes? Pues a través de esta imagen os los quería mostrar. Posiblemente el elemento diferencial es que no tienen la vocación productiva maderera tan marcada como pudiera ser aquí. Aunque vengamos de Soria, nosotros no solo somos pinos, sino que en los espacios de régimen privado y especialmente en los de titularidad colectiva se hace de todo, o se ha venido haciendo de todo. Todavía la ganadería tiene un peso importante, la micología, bueno, hay que conllevar y convivir con todas las circunstancias. Tan importante como explicaros cómo son nuestros montes y cómo es la asociación, es explicaros dónde estamos y cómo es nuestra provincia. Y en este sentido, pues tenemos un problema muy grave, que es el tema de la despoblación. Fijaros, esas dos gráficas que os muestro son de las dos pueblos de forestales más importantes de la provincia, posiblemente Vinuesa y Duruelo. Entonces, bueno, pues aquí día a día se está yendo gente. El hecho de que cada vez vivamos menos personas en los pueblos tiene también otras consecuencias, sobre todo para lo que son los patrimonios colectivos y comunitarios. Y es el deterioro de infraestructuras, el deterioro del patrimonio natural, la pérdida de identidad de los pueblos, desaparecen las reglas del juego, se desvertebra la comunidad y bueno, pues sobre todo la falta de iniciativa para hacer cosas nuevas. Todos estos elementos son la antesala de la desaparición de los pueblos. De igual manera es interesante conocer cómo es el perfil de nuestros asociados. Por lo general son personas mayores que cada vez más viven desapegados de donde están, o sea, separados de donde están sus territorios. Las nuevas generaciones ya no saben de qué les estás hablando, ahí sí que están absolutamente desapegados. Y bueno, la gente que todavía vive próxima a los montes, en los pueblos, pues es gente ya muy mayor y que bueno, pues no les puedes pedir que lideren escenarios de cambio ni de transformación forestal, pues porque bueno, suficientemente tienen ya con estar ahí día a día, como decimos a veces de forma coloquial o amistosa, suficientemente tienen con tomarse la pastilla del Sintrón a la hora como para pedirles que inicien procesos de cambio, ¿no? Los montes de socios. ¿Qué son los montes de socios? Que es la realidad socioeconómica, socioterritorial en la que nos encontramos. Bueno, pues posiblemente no solo los que conozcáis Soria, sino otras zonas de la mitad norte o incluso de la zona centro de España, habréis oído hablar alguna vez de lo que son las sociedades de baldío, los comunes de vecinos, los quintos, los montes en suertes, los montes en sociedades. Se trata de patrimonios privados, pero colectivos, es decir, no hay separación de dónde empieza lo de uno y termina lo de otro, todo es de todos.
y es de muchas personas que comparten la propiedad a la vez. Por eso decimos que no son propietarios, sino que son copropietarios. El origen de estos montes, y esto es muy importante, se remonta a finales del siglo XIX, a las épocas desamortizadoras, cuando el Estado español, en una situación de crisis importantísima, decidió expropiar los bienes de los que entendía que configuraban las manos muertas: la Iglesia, las universidades, las órdenes militares y los ayuntamientos. Entonces, de un día para otro, los ayuntamientos se vieron desposeídos de sus patrimonios naturales. Esos lugares donde la gente que los utilizaba como medio de vida, donde llevaban sus ganados, donde sacaban las leñas para encender la cocina todos los días, las maderas para construir las casas, de un día para otro salen anunciados en esos boletines que veis ahí de ventas y salen a subasta pública. En esta situación, la población de los pueblos, los habitantes de los pueblos, nuestros bisabuelos y nuestros tatarabuelos, se vieron en la tesitura de comparecer o no acudir a esas subastas. Mayoritariamente, en lo que es la zona norte, pues la gente de los pueblos sí que acudió a las subastas, buscando dinero donde no lo existía, y remataron esas ventas públicas, configurando lo que es esa propiedad privada y colectiva. Es decir, nuestros proindivisos, nuestras comunidades de bienes, tienen un origen de finales del siglo XIX. Lo que en su momento compraron 30 o 40 personas, podéis imaginar que con el paso del tiempo, 4, 5, 6 generaciones, pues hoy da lugar a comunidades muy amplias de 300, 400, 500 personas, además dispersas por toda la geografía española, cuando no incluso fuera de nuestras fronteras. No es un problema específico de Soria, sino que gracias a la labor de investigación que hemos venido realizando en los últimos años, sabemos que es un problema de Estado que afecta a gran parte de España y que ocupa entre 1,5 millones y 2 millones de hectáreas. Tan solo en Soria la superficie ocupada está entre 150 y 180.000 hectáreas, que si no me equivoco es más o menos como toda la provincia de Guipúzcoa junta. ¿Cuál es la problemática entonces de nuestra propiedad colectiva, de nuestros proindivisos, de nuestros montes de socios? Pues es la imposibilidad legal absoluta de dar cumplimiento a la normativa vigente, es decir, al Código Civil. ¿Por qué no podemos dar cumplimiento a esa normativa? En primer lugar, por la falta de identificación de los propietarios, de los condueños. Tenemos los documentos históricos de las personas que fueron a la subasta, que configuraron esa primera comunidad de propietarios, pero el tracto se ha visto interrumpido a lo largo de los años. Hoy podemos tener indicios o sospechas de que somos condueños porque conocemos nuestra historia familiar, nuestra historia local, pero muchas personas no tienen ni siquiera ese conocimiento de que son condueños. En cualquier caso, tengan o no tengan el conocimiento de su condición de copropietario, el problema radica en la falta de acreditación del tracto, la falta de reanudación del tracto. No podemos acreditar que somos dueños, que traemos causa de aquellos primeros compradores, o si lo podemos acreditar es extremadamente complejo. El siguiente problema que tenemos es la existencia de cuotas desconocidas. Estoy diciendo en presente los problemas y los debería decir en pasado. Son problemas que teníamos porque, como luego comentaré, han quedado resueltos. Entonces, el siguiente problema es la existencia de cuotas desconocidas. Aun cuando reanudáramos el tracto de aquellas personas que hoy tienen conciencia de copropietario, de condueño, nos encontraríamos con sucesiones que no sabemos dónde han terminado. Esto, en el marco vigente en España hasta el año 2003, nos imposibilita formalizar cualquier tipo de forma jurídica. Ni una comunidad de bienes, ni una sociedad limitada, ni una sociedad civil. No podemos conformar una figura en la cual la constituyamos nosotros y otros tantos que no sabemos quiénes son. Esto era imposible en España hasta el año 2003. Y el tercer problema con el que nos encontrábamos es la falta de quórum y dispersión. Aun cuando pensáramos que pudiéramos reanudar el tracto, aun cuando pensáramos que pudiéramos identificar esas cuotas, algunas de las cuales están en Argentina o están en otros países, es materialmente imposible poner a toda esta gente de acuerdo para siquiera adoptar el quórum que exige el Código Civil, que recordemos que para los actos de disposición es del 100% de las cuotas y para los actos de gestión ordinaria es del 50% de las cuotas. Esta dificultad o imposibilidad legal, que como podéis entender era enorme,
tiene otra serie de consecuencias. Tiene las consecuencias ambientales de que estos montes estaban en una situación de absoluto abandono, de pérdida de biodiversidad, de pérdida de servicios ecosistémicos, cuyo efecto más inmediato pues era la originación de incendios. Y luego también tiene una serie de problemas sociales, que es el deterioro de los comunales, de las estructuras comunales, que eran de esas normas, de esos sistemas de gobernanza, que eran los que marcaban las reglas de juego, los que antes marcaban las reglas de juego y permitían que hubiera una armonía con los diferentes usuarios o tipos de aprovechamientos de estos espacios. Afortunadamente, estos son problemas del pasado, porque en el año 2003 conseguimos introducir una reforma en la ley de montes, la ley nacional, a través de la disposición adicional 10ª. Luego después la conseguimos reforzar a través del actual artículo 27.bis, que articuló una serie de fórmulas para solventar los problemas anteriores. El primero de ellos era la forma en la cual los copropietarios actuales deberían articularse, y esa fórmula se llama Junta Gestora. Es la única forma jurídica que hay en España que se puede constituir reconociendo que existen desconocidos. Como decía antes, no podríamos configurar una sociedad civil, pero sí podemos configurar una junta gestora en la que digamos somos todos estos y otros muchos más que ahora mismo no sabemos quiénes son. La junta gestora también se constituye con un procedimiento mucho más flexible que el que reconoce el Código Civil. El Código Civil nos exigía la reanudación del tracto para todos y cada uno de los condueños, y lo que conseguimos a través de las reformas que he indicado es que para constituir una junta gestora las puedan constituir unos pocos copropietarios que han reanudado el tracto y que actúan en nombre y representación de los demás. Todo ello, lógicamente, con las debidas salvaguardas del interés común y sobre todo de los derechos de los ausentes. Otra de las novedades y de los logros que hemos conseguido a través de la disposición adicional 10ª y luego del artículo 27.bis fue la posibilidad de que las juntas gestoras trajesen a derecho del siglo XXI normas y pactos de difícil probatura documental, pero que son sabidos a nivel local. Entonces las juntas gestoras tienen la capacidad de definir, de redefinir ese modelo de gobernanza, ese estatuto regulador de la comunidad que, como decía antes, se había venido desapareciendo poco a poco y que es tan necesario para volver a marcar las normas de juego sobre estas estructuras comunitarias. Como podéis imaginar, la comunidad es el elemento clave de los montes de socios y de las juntas gestoras. Frente a un código civil que estaba pensado para la desaparición de la cosa común, para la desaparición de los proindivisos, la normativa que se crea en torno a los montes de socios precisamente lo que busca es la persistencia de la comunidad. Entonces es por ello que introdujimos una serie de normas para, por ejemplo, frenar la acción de división de la cosa común, para favorecer los derechos de retracto en favor de los familiares y frenar los de otros condueños, de manera que se tratase de garantizar un poco el deseo o la vocación de permanencia que este tipo de montes tienen y para el cual fueron comprados por nuestros antepasados. La realidad es que una vez que se constituye la junta gestora, se crea un nuevo concepto de comunidad local. Una junta gestora no se parece a nada, o sea, no se parece ni a una junta vecinal rectora de una entidad local menor, no se parece a un ayuntamiento, tampoco se parece a un monte vecinal en mano común. ¿Por qué? Porque en una junta gestora conviven los condueños que todavía residen en los pueblos junto con los condueños que tuvieron que irse y que se encuentran en las ciudades, que se encuentran fuera de los lugares donde está en el monte. Esto, que a priori podría entenderse como un problema, pues podemos afirmar, y con un montón de años después y con un montón de juntas gestoras constituidas, que es todo lo contrario, es una oportunidad. Es una oportunidad porque, dotando a las juntas gestoras del debido sistema de gobernanza, de las adecuadas reglas de juego, esta diversidad de personas, que es el gran activo de las juntas gestoras, los condueños y la diversidad de opiniones de los condueños, se convierte en un elemento de dinamización de los núcleos rurales. Como decía antes, nos encontramos en un contexto de gente mayor, de gente ya cansada, de gente desmotivada, que no va a iniciar procesos de cambio. Articulando las juntas gestoras, este nuevo concepto de comunidad local, damos cabida
en la opinión, en el desarrollo de los pueblos a personas que a priori no la tendrían y que están deseando hacer algo por la tierra con la cual se sienten vinculados o con el pueblo del cual son sus padres. Entonces el resultado, la experiencia de unos años después de poner en marcha una junta gestora, es que se hace una apuesta enorme por la diversificación de aprovechamientos y de usos de los montes. Cada junta gestora lo hace en función del patrimonio natural que tiene, lo interpreta este reto de una manera, pero la realidad es que se pasa de un modelo pseudo privativo en el que el último morador se hacía dueño de lo común, del patrimonio común, de lo comunitario, y lo que se hace es un cambio de mentalidad para abrirse a todo tipo de aprovechamientos y por tanto a todo tipo de usuarios, a todo tipo de personas que quieren emprender y quieren desarrollar actividades en los montes de Socios. Ante la pregunta de 15 años después de haber puesto en marcha todo esto, algo más de 15 años, de si ha merecido la pena, de si los casos son exitosos o no lo son, pues tengo que decir que por supuesto que ha merecido la pena. Creo que llevamos algo más de 70 juntas gestoras constituidas, entre 15 y 20.000 personas que hemos aglutinado en torno a las mismas, y bueno, la realidad está ahí, los escenarios de puesta en valor de los montes están ahí, y sobre todo quiero destacar el retorno económico, ecológico y social que todo este movimiento ha supuesto. El retorno económico en la medida de que se ha conseguido la puesta en valor de recursos naturales que antes estaban dormidos. El retorno social porque hemos convertido los montes en fuente de empleo y sobre todo en un elemento de vinculación y de vertebración de la diáspora, de esas personas que se tuvieron que ir con la tierra en donde están sus orígenes. Tenemos los mejores embajadores, los mejores promotores de desarrollo, los mejores aliados para emprender actividades, iniciativas. Hemos articulado un ejército de miles y miles de personas que no viven en los pueblos, pero no pasa nada, y que están deseosos de emprender actividades en torno a estos espacios. Y el retorno ambiental, pues bueno, pues porque, como decía antes, hemos frenado el deterioro, hemos frenado los procesos de pérdida de biodiversidad a través de la conservación y puesta en valor de los recursos naturales. Como os decía antes, cada junta gestora ha interpretado este reto de una manera. Casi todas las juntas gestoras lo primero que hacen es articular un plan de gestión, un plan de ordenación, un plan dasocrático, un plan de gestión sostenible de los recursos que tiene su monte. Y bueno, tenemos juntas gestoras como esta que os estoy enseñando aquí de Herrera de Soria, pues que han hecho una apuesta eminentemente forestal, de organizar ese patrimonio, ese arbolado que tenían ahí, esa madera, y que estaba en estado de semiabandono. Tenemos otras juntas gestoras que, bueno, pues aquellas de terrenos más calizos, como veis en la foto, de espacios más abiertos, que han apostado por poner en valor el recurso micológico, en este caso la trufa. Tenemos juntas gestoras que lo que tenían muy claro desde el principio era que su reto número uno antes, o a la vez, o incluso antes, que el tema de recuperar el patrimonio natural era volver a vertebrar la comunidad, y han hecho esfuerzos importantísimos por atraer a sus chicos. Esta es una foto de un campamento campesino, que así se llamó, en el cual las personas que todavía vivían en el pueblo y que mantenían una idea de lo que fue lo rural, una cierta conciencia rural, pues estuvieron una semana trabajando para con sus chicos, para con los hijos del monte, y les enseñaron un poco pues la historia de dónde venían. Es curioso que en muchas ocasiones sepamos un montón de cosas del mundo mundial, de lo que ocurre en el último extremo del mundo, y seamos absolutos ignorantes y desconocedores de nuestra historia familiar y de nuestra historia familiar y de la historia del pueblo del que procedemos, ¿no? Hay otras juntas gestoras que lo que han hecho ha sido tratar de avanzar en la recuperación ambiental. En este caso, bueno, pues eran pastizales que estaban en un estado de degradación importante y que, bueno, pues se han auxiliado de las líneas de apoyo del plan de forestación de tierras agrarias, líneas a las que no podían comparecer antes, pues porque no tenían ni personalidad jurídica ni ninguna manera de relacionarse con la administración, y que ahora sí que han podido. Otras juntas gestoras que han tratado de
de unir el tema de la vertebración social con la puesta en valor de recursos naturales. En este caso es la de la Póveda, a la cual yo pertenezco, en la cual, bueno, pues se hace una jornada que, a la vez que trabajamos, hacemos una especie de hacendera en conservación de los acebales y de poda controlada de los acebales, pues luego lo completamos con una jornada de vertebración de la comunidad, de realización de centros y de venta de productos, ¿no? Otras juntas gestoras que directamente lo que han propiciado es la entrada de jóvenes ganaderos. Tienen, como decía antes, al constituir la junta gestora se abre la capacidad contractual, se abre la posibilidad de gestionar los recursos forestales, agrícolas, ganaderos, energéticos y mineros del monte. Y bueno, pues tal vez otro que podría ser nuestro proyecto más estrella, que ha sido la recuperación, un proceso de llamada de nuevos pobladores, esto es en el pueblo del Rollo, a través de la plantación de frutos del bosque, y que bueno, ahí la junta gestora lo que tenía muy claro es que tenía que convertir esos terrenos abandonados, terrenos que antes sirvieron para que la gente pudiera vivir y para que la gente pudiera trabajar, tenía que encontrar una nueva vocación. Y lo que antes fueron terrenos de cultivo, que luego pasaron a pastizales, que luego pasaron a ser zarzales, pues hoy los han recuperado y los han convertido en plantaciones de frutos del bosque, en un modelo de negocio comunitario, que lo que busca es la atracción de nuevos pobladores al pueblo y que lo está consiguiendo, además. Un poco como conclusión final, y soy consciente que esto pueda suponer un lío, el tema de organizar un proindiviso empoderando a la gente y animándole a que opine. Entiendo que se puede entender como un lío, pero es lo que correspondía a nuestra realidad socioeconómica. Nosotros lo que teníamos claro es que revertir el proceso despoblador solo con los que aún quedamos en los pueblos era imposible. O buscábamos una alianza con el medio urbano o estábamos llamados a desaparecer. Y precisamente lo que son las juntas gestoras es eso, son elementos de conexión, puentes entre el medio rural y la sociedad urbana de hoy en día. Siempre hemos tenido la duda de si éramos unos frikis de todo esto, de la investigación documental, de la reconstrucción genealógica, de la gobernanza, o si realmente esto tenía un sentido para la sociedad actual más allá de los propios condueños, ¿no? Y bueno, algunas experiencias que hemos tenido de salir a la información pública, la verdad es que nos llamaron la atención de sobremanera. Ya hace, creo que fueron 10 años que El País recogió la línea de trabajo que veníamos desarrollando, sacó un artículo, la verdad que con mucho cariño, que se llamaba El bosque vuelve a estar habitado. Bueno, pues este artículo salió a la vez que otro artículo que Mourinho y Guardiola estaban discutidos y que había un derbi Real Madrid-Barcelona. Pues los datos de audiencia de la noticia del derbi pues llegaron a 20.000 personas en El País. El dato de esta línea de trabajo de que el medio rural tenía conexiones con el medio urbano ascendió a 80.000 personas, 4 veces más que la noticia que podríamos pensar de mayor actualidad, que es la de Mourinho. Luego otras experiencias, por ejemplo, esa imagen que sale ahí del bosque, nuestro más viejo amigo, que es un documental que tenemos elaborado, que está en YouTube y Vimeo y que recomiendo, está muy bien hecho, nos lo hizo un documentalista de reconocido prestigio, Lorenzo Soler, y bueno, pues ese documental ha sido descargado creo que desde 60 o 80 países, sale ahí el gráfico, entonces, y está solo en castellano. Entonces dices, bueno, vamos a ver qué es lo que está buscando la gente en todo esto, porque al final el problema de la desaparición de las estructuras pequeñas, comunitarias, de lo local, no es un problema solo de la España interior ni de España, es un problema global. O por ejemplo, pues cuando tuvimos el grandísimo honor de recibir el Elinor Ostrom Award, el premio que está considerado como el Nobel de Defensa de los Comunes, que es un premio que se otorga en mención de la que fue Nobel de Economía, Elinor Ostrom, que precisamente desarrolló un trabajo por el cual recibió el Nobel de explicar y probar que merece la pena seguir apostando por las estructuras comunitarias, que en una dinámica entre si las hacemos desaparecer o las conservamos,
es decir, las sustituimos por empresas, por las administraciones o trabajamos por conservarlas, pues él ya demostró que allí donde existen comunidades articuladas con un modelo de gobernanza, con unas normas claras, son mucho más eficientes en la gestión de los recursos naturales y en la gestión de recursos económicos que cualquier otra fórmula organizativa. O sea, esto no es discutible, esto ha venido ya avalado por un Nobel de Economía. Bueno, pues hace unos años tuvimos el grandísimo honor de recibir el premio que se otorga en reconocimiento de la labor de Elinor Ostrom, ¿no? Y bueno, pues algunas otras reconocimientos que no es por vanagloria, ¿no? Sino que lo que tratamos de llegar a identificar es, pues eso, ¿de verdad esto interesa? Pues sí interesa. Por ejemplo, Naciones Unidas nos dio el reconocimiento de mejor práctica, precisamente por la labor que habíamos hecho de conexión entre el medio rural y el medio urbano. Y a fin de cuentas esto es un poco de lo que se trata, de ver cómo estos espacios y cómo estas comunidades están llamados a desempeñar todavía un papel en el siglo XXI. Bueno, entiendo que todo esto puede ser un poco espeso para contarlo de esta manera tan rápida y además así a través de esta herramienta virtual. Pero bueno, ahí tenéis nuestros datos, nuestros contactos. Si queréis conocer más detalles del alcance de la normativa que diseñamos, de ese pequeño puente al Código Civil que hicimos para facilitar la gestión de estas comunidades, pues nada, pues ahí tenéis nuestros datos, nos podéis escribir y no obstante, pues yo quedo ahora pendiente de las preguntas que puedan surgir en el turno de ruegos y preguntas. Y bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias y disculpa por tener que comunicar a través de este medio. Gracias.